El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por tomar este tiempo para escuchar este estudio bíblico, que esperamos te sea de gran bendición. Bienvenidos a este estudio bíblico titulado ¿Celebrando Año Nuevo o celebrando al Dios Jano? Y en base a las Sagradas Escrituras vamos a descifrar esta pregunta o duda. Así que te invitamos a que dispongas tu corazón para que Dios nos hable a través de su palabra y que su Santo Espíritu nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda su verdad. Amén. Introducción. La celebración del Año Nuevo, junto con la celebración de Navidad, han sido de las más celebradas de la historia, llenas de mucha alegría y gozo entre quienes la celebran. Pero muy pocas personas se interesan por saber el origen de estas fiestas y simplemente se adhieren a la corriente que siguen la mayoría de las personas sin preguntar nada acerca de su origen. En este estudio nos vamos a concentrar en investigar solamente el origen de la celebración del Año Nuevo, ya que hemos desarrollado por separado otro estudio sobre el origen de la celebración de Navidad. Y como siempre, tomaremos como base la palabra de Dios, la Biblia, e investigar un poco acerca de la historia de la humanidad para llegar al conocimiento de la verdad que nos permita descubrir si lo que hemos estado celebrando por siglos realmente tiene un origen bíblico o como hemos descubierto en otros estudios bíblicos que solo se ha estado siguiendo un mandamiento de hombre y no el mandamiento de Dios. Al finalizar este estudio vamos a ser capaces de poder identificar eso precisamente y poder establecer en nuestras vidas solo la verdad y desechar toda mentira. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso está en Juan capítulo 8, verso 32. Y toda mentira será derribada por la verdad. Este estudio es dirigido a toda aquella persona que está buscando el conocer la verdad de Dios para despojarse de toda enseñanza equivocada, de toda costumbre, de toda tradición y mandamientos de hombres, y volver a las sendas antiguas para obedecer y celebrar solamente las fiestas que están registradas en la Biblia y que Dios mismo ordenó que se celebrasen. Así que te invito a que con Biblia en mano empecemos este estudio sobre el origen de la celebración del Año Nuevo. Empecemos por establecer cuál fue el mandamiento original de Dios en el principio. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Y en el libro de Esther, capítulo 3, verso 7, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán. Recordemos que el pueblo de Israel utiliza el calendario hebreo, el cual es muy diferente al que se usa en la mayoría de las otras naciones, que es el calendario gregoriano, que es el que se usa en todo el continente americano. Y el calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que marca los años, como en el de la Luna alrededor de la Tierra, que marca los meses. El calendario gregoriano es basado exclusivamente en el ciclo lunar anual, que este es de amplio uso universal. Por lo tanto, vamos a examinar un calendario hebreo para poder identificar este mes de Nisán. Y aquí está el calendario hebreo. En los cuadros blancos es el calendario hebreo y en los cuadros negros es el calendario gregoriano. Ahí podemos ver en qué mes cae. Por ejemplo, el mes de Nisán cae entre marzo y abril, que es el primer mes del año. Ahora hemos identificado que el primer mes del año, que es el mes de Nisán, está establecido entre los meses de marzo y abril en el calendario gregoriano. Pero tal vez tú digas, pero yo no pertenezco al pueblo hebreo para usar ese calendario. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14 continúa diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya está claro, somos conciudadanos de Israel, porque si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Por lo tanto, las ordenanzas y mandamientos que le fueron dadas a Israel aplican para nosotros también, porque somos parte de Israel. Y ahora aquí viene el consejo de Dios a su pueblo. Levítico capítulo 20, verso 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y en el libro de Jeremías capítulo 10, verso 2, dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor aquí es, no participen de las celebraciones de las demás naciones, porque ya vas a ver más adelante en honor a quienes las celebran. Y a continuación te presento esta información que aparece en la historia. Yo la encontré en el internet y verifiqué varias fuentes. Dice, el año nuevo es la celebración del inicio del año siguiente en el calendario en función del tipo de calendario utilizado. La más común es la del 1 de enero del calendario gregoriano, que fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582 y que se utiliza en la mayoría de los países del orbe. Por causa de esta celebración, el 1 de enero es feriado en casi todo el mundo. Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero, el 11º mes, cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César, en el año 47 a.C., modificó el sistema y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron el 1 de enero, día a Jano, el dios de las entradas y los comienzos. El mes de enero recibió nombre en honor a Jano, que tenía dos caras, una que miraba hacia adelante y otra que miraba hacia atrás. Con algunas modificaciones realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio, en el año 44 a.C., el emperador Augusto César en el año 8 a.C. y finalmente por el Papa Gregorio XIII en 1582. Dicho calendario se sigue utilizando. En el año comienza el 1 de enero. El calendario gregoriano ha mantenido en los siglos posteriores la costumbre y la celebración se ha caracterizado en seguir con el significado religioso que prevaleció durante la Edad Media. Y a continuación te voy a presentar algunas imágenes del dios Jano para que lo conozcan todos aquellos que celebran el año nuevo, el 1 de enero, y sepan verdaderamente a quién están honrando en ese día. Este es el dios Jano, el dios de las entradas y los comienzos, con una cara mirando hacia adelante y la otra cara mirando hacia atrás. Y dense cuenta quién nuevamente es el que estableció la nueva fecha del 1 de enero como la fecha de celebración del año nuevo: el Imperio Romano, el catolicismo, el hombre otra vez, que siempre su intento de separarse del judaísmo, a pesar de que Jesús haya nacido y vivido como judío, y aún los primeros que creyeron en él como el Mesías de Israel, todos eran judíos, y eso lo encontramos en el libro de Hechos 2. Y este imperio ha terminado por cambiar los tiempos, o sea, las fechas, y la ley, y esta nueva fecha que este imperio ha puesto se ha establecido en muchas vidas como una verdad absoluta, como si hubiera sido puesta por Dios mismo. Pero esto ya estaba establecido que iba a suceder. En el libro de Daniel capítulo 7 verso 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Ya estaba profetizado que este imperio haría precisamente eso: cambiar los tiempos, las fechas y la ley. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 7 verso 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Te das cuenta cómo el seguir tradiciones de hombres nos aleja de Dios? Porque se termina invalidando el mandamiento de Dios. Mira lo que dice también en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 6, en la segunda parte, dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pero tal vez pienses y digas: pero yo celebro el año nuevo el 1 de enero, pero lo hago agradeciendo a Dios por un año más de vida, e incluso lo celebro en la iglesia de una buena manera, con muy buenas intenciones. El problema es que no se ha estado haciendo en la fecha que Dios estableció, sino que se ha estado haciendo en la fecha que un hombre estableció. Y además en esa fecha se honra a un Dios pagano, ajano, como ya vimos. El reino de Dios se basa en la obediencia a su palabra. Por lo tanto, si no se está obedeciendo al mandamiento de Dios, pues no se está honrando a Dios. Y entonces, pues alguien más va a tomar esa honra, que va a ser Dios jano, al obedecer un mandamiento de hombres. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué prefiere Dios? ¿Que obedezcamos lo que Él ha mandado o nuestras buenas intenciones? Pues que se obedezca a su palabra. Pero para esto, déjame recordarte que Dios no piensa como nosotros pensamos. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Vamos a ver enseguida cómo piensa Dios. En una ocasión, Dios ordenó al rey Saúl, por medio del profeta Samuel, destruir al pueblo de Amalec. Le dijo: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl fue, pero no lo hizo tal y como Dios lo había ordenado, sino que le perdonó la vida al rey y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl, tal vez pensando recibir una bendición de parte de Dios. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta que era con una muy buena intención? Era para algo bueno. Pero lo demás lo destruimos, dijo Saúl. Y Samuel le dijo: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas de las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Te das cuenta? Era para algo bueno, para ofrecérselo a Dios. Pero mira lo que le contestó Samuel en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, para Dios, el que alguien no obedezca a sus palabras es como si consultara a un adivino o un brujo. Y dice: y como ídolos, idolatría la obstinación. Y también te considera un idólatra si eres terco y haces lo que tú quieres. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira qué consecuencias tan graves produce el no obedecer las palabras del Señor. Saúl tal vez decía: aleluya, qué bendición, qué victoria tan grande nos dio el Señor, pero vemos que Dios no lo miraba de esa manera.
Pero lo que para Saúl era algo bueno, le terminó costando el reino. Y también tú y yo podemos perder muchas bendiciones si no obedecemos a las palabras del Señor, porque una obediencia a medias es una desobediencia completa delante de Dios. Porque mira lo que dice su palabra en el Salmo 138, verso 2, la segunda parte del verso 2. ¿Por qué has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas? ¿Te das cuenta cómo para Dios el obedecer su palabra y honrar su nombre está sobre todas las demás cosas? Se llamen como se llamen. O quizás también digas, pero mi vida no está basada en el calendario hebreo, sino en el gregoriano. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Crees en todo lo que dice la Biblia? ¿Crees en todo lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Yo supongo que sí. Ahora déjame decirte que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en base al calendario hebreo, porque el calendario gregoriano todavía no se inventaba cuando estos fueron escritos. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestras vidas al calendario hebreo y a la Biblia, y no ellas a nuestras vidas. Y como vimos anteriormente, ya somos parte de Israel. Ahora solamente tenemos que despojarnos de tanto paganismo, tanta tradición que teníamos antes de conocer a Jesús, pero que muchas veces en ignorancia queremos todavía traer todo eso al reino de la luz, al reino de Dios, y pues eso no es así. Porque te recuerdo que fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, y por eso Dios nos advierte. En el libro de Isaías, capítulo 52, verso 11, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Y también en Jeremías 51:45 dice, salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Dios un día se va a cansar de que no se estén obedeciendo sus mandamientos, y en cambio se estén obedeciendo los mandamientos establecidos por hombres. Y se va a despertar el ardor de la ira contra aquellos desobedientes, y por eso nos invita a salir de toda esta tradición y empezar a obedecer sus mandamientos. Tal vez no conocías todo este origen de la celebración del Año Nuevo, y a quien en realidad se estaba honrando en ese día. Y ahora al saberlo, digas, he pecado contra Dios, pero no te preocupes porque lo hiciste en ignorancia, y no te será contado como pecado. Pero ahora que ya sabes la verdad y lo vuelves a hacer, ahora sí te es contado como pecado, porque lo dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí te presento el consejo de la palabra de Dios. Está en Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. La palabra del Señor es clara, dice que nos paremos en los caminos, que miremos. Por un lado están los mandamientos de Dios, que dice que es el primero de Nisan, el año nuevo, y por otro lado están los mandamientos de los hombres, que dice que no, que es el primero de enero, el año nuevo. Pero dice la palabra que miremos y que preguntemos por las sendas antiguas. O sea, pregúntate por dónde caminó un David, un Elías, un Eliseo, el mismo Señor Jesús, ¿por dónde caminó? ¿Será que Jesús estuvo celebrando año nuevo el primero de enero? ¿O obedeció lo que estaba escrito en la palabra de Dios, que era el primero de Nisan? Cada quien toma la decisión. A estos que se les estaba diciendo esta palabra, ellos dijeron, no andaremos, sino que seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Pero la decisión es tuya. Y tal vez te preguntes, pero ¿cómo es que la mayoría de las personas celebra el año nuevo el primero de enero? Incluso hasta las iglesias. Sí, yo mismo era uno de ellos. Pero lo hacíamos porque estábamos en ignorancia. Desconocíamos estas cosas. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te estás enterando de esto y te preguntas que por qué la mayoría de la gente no lo sabe, bueno, aquí está la respuesta, ¿sí? Estas cosas se las ha revelado a los niños. Tal vez esta es la primera vez que escuchas esto y te ha sorprendido tal y como me sucedió a mí. Y nunca imaginaste que hubiera tanto paganismo encerrado en esta celebración. Y de esta manera fuimos enseñados por muchos años. Pero pues antes no existía la tecnología que ahora tenemos. Y ahora tú y yo vivimos en una época muy privilegiada en la que tenemos en la palma de nuestras manos la facilidad de investigar si todo esto que te acabo de compartir es verdad o no. Solo búscalo en wikipedia.com y ahí lo vas a encontrar. Tal vez también digas, ¿sabes qué? Esto me parece ser muy religioso, muy legalista. Pero sabes que no sería la primera vez que se dice esto. Por ejemplo, aquellos hombres que aparecen en las escrituras, en Hebreos 11, todos estos fueron juzgados porque vivieron de una manera diferente. Tú y yo somos llamados a vivir diferente, a no seguir mandamientos de hombres, sino a seguir los mandamientos de Dios establecidos en su palabra. Fue un placer compartir contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Estaremos escuchándonos pronto nuevamente. Bendiciones. Adiós. El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este estudio bíblico, que esperamos te haya sido de gran bendición. Y si vives en el área de Los Ángeles, California, te invitamos a nuestras reuniones en vivo en donde hacemos este tipo de estudios bíblicos a mayor profundidad. Estamos localizados en el área de Echo Park y las reuniones son todos los lunes a partir de las 8 de la noche, sábados a partir de las 12:30 del mediodía. Nuestro teléfono es área 323-595-6357 y nuestro correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Contáctanos para mayor información o si tienes alguna necesidad de oración, preguntas o dudas, no dudes en contactarnos. Bendiciones.